la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Saludos a todos que se han conectado por este medio. A su amigo pastor Daniel Escalante les da una cordial bienvenida. Y estoy muy feliz que nos acompañen en este mensaje estudiando la palabra de Dios. Así que les quiero invitar que hagamos una oración para empezar. Así que juntos, donde se encuentran, necesito que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad de estar vivos, de estar aquí, Señor, escuchando este mensaje. Invitamos que tu presencia nos acompañe y que tus bendiciones puedan estar con cada persona que se ha conectado en este momento. Cuídanos, protégenos y todo eso te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias una vez más por estar con nosotros y quiero empezar nuestro tiempo en este momento meditando un poco acerca en la pregunta que todos nosotros nos hemos hecho en algún momento. Y esa es la pregunta acerca de por qué, Señor, estas cosas nos están pasando. Todos nosotros hemos hecho por causa de alguna experiencia difícil o alguna angustia o algún dolor, nos hemos hecho esta pregunta acerca de por qué. Y bueno, lastimosamente no hay una respuesta perfecta que yo les pueda decir o que alguien nos pueda comentar que sería suficiente de explicar algunos dolores que nosotros hemos pasado. Pero lo que nosotros queremos hacer en este momento es enfocarnos en que no estamos solos en haciendo esta pregunta. En la palabra de Dios hay otras personas que también se han hecho esta misma pregunta y ellos encontraron una esperanza en Dios y en la fe también. Así que queremos hacer lo mismo en este momento. Y les quiero invitar que vayamos estudiando en el libro de Éxodo, vamos a empezar en el libro de Éxodo. Y bueno, antes de pasar con el libro de Éxodo, quisiera nomás decir que hay un versículo en la palabra de Dios que nos explica, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. En otras palabras, acerca de esta pregunta, tal vez no vamos a poder encontrar una respuesta perfecta, pero sí podemos encontrar que la palabra de Dios nos dice que esas experiencias nos ha pasado para que nosotros podamos seguir y mantenernos en la fe. Así que eso es lo que vamos a estudiar mirando la experiencia del pueblo de Dios en el libro de Éxodo capítulo 14. No somos los únicos que hemos pasado por medio de dolores o sufrimientos. Y el pueblo de Dios también se encontraron en una situación muy difícil cuando llegamos a capítulo 14 del libro de Éxodo. Ellos se dieron cuenta de que después de que Dios los había librado del Egipto, ellos estaban enfrentando el Mar Rojo. Pero pasó en esta situación de que por un lado tenían el mar enfrente de ellos y por el otro lado tenían el ejército de Faraón que los estaba persiguiendo. No con la intención de que los iba a llevarlos para ser cautivos una vez más, sino que él estaba llegando con la intención de destruirlos para siempre. Así que ellos enfrentaron un poco de miedo en esta situación y un poco de incerteza, de duda. Y algunos dijeron, bueno, ¿por qué será que Dios nos ha traído hasta este momento solamente para dejarnos morir? Así que tan profundo era el desánimo en esta ocasión que Dios tuvo que hablar por medio de su sirviente Moisés unas palabras de ánimo. Y son esas palabras que nosotros vamos a estudiar, enfocarnos en este momento. Así que si abrimos nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 15, nosotros vamos a encontrar unos imperativos que Dios nos ha dado para aumentar y mantenernos en la fe. Así que si hubieron algunos tiempos donde necesitamos un mensaje de cómo nosotros debemos de mantenernos en la fe, ahora son los tiempos que necesitamos un mensaje. Así que vamos a leer entonces lo que dice la palabra de Dios. Moisés respondió al pueblo y él les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca
más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Así que en esos versículos encontramos 3 imperativos para vivir y caminar en fe cuando estamos pasando especialmente por momentos de crisis. Esos 3 imperativos son cosas que Dios nos llama a hacer, así que no son sugerencias o no son recomendaciones, sino que son palabras que Dios nos ha dicho que debemos de hacer y que Él desea que nosotros hagamos y aplicamos a nuestras vidas. Así que eso es lo que Dios nos llama a hacer. La primera cosa, el primer imperativo que nosotros escuchamos en estos versículos es, no temáis o no tengas miedo. ¿Por qué será que en varios momentos de la Biblia Dios nos llama a no tener miedo? Hermanos, el miedo tiene, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en lo que es el miedo y las consecuencias que el miedo trae a nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que el poder del miedo es que nos puede quitar y robar hasta la felicidad y es peligroso para el Hijo de Dios, que necesita tener fe y confianza en el Señor. Cuando nosotros tenemos miedo, somos capaces de tomar decisiones que nunca hubiéramos tomado en momentos de tranquilidad. Así que si yo estoy tranquilo en este momento, yo puedo tomar decisiones con más paz, con más calma, pero desde el momento cuando entra el miedo en mi corazón, el miedo tiene el poder de cambiar mi forma de pensar, cambiar mi perspectiva, para que yo voy a tomar diferentes decisiones que en tiempos de tranquilidad tal vez ni lo iba a considerar en ese tiempo. Pero ese es el poder del miedo. Cuando el pueblo de Dios en este momento estaban enfrentando esa situación, se les entró un poco de miedo y empezaron a clamar contra Moisés, contra Dios, y a algunos hasta se les entró la mente de que mejor estaban viviendo en Egipto como esclavos en vez de estar en esta condición. Se habían olvidado del sufrimiento y del dolor que habían pasado en Egipto. Así que ese es el poder del miedo. Nos causa que nuestra perspectiva se cambie y sea un poco diferente cuando el miedo existe en nosotros. Así que cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, Dios conoce todos los efectos del miedo y Él conoce que el miedo es un enemigo de la fe. Y Él nos anima en varios puntos y nos dice, no temáis, no tengas miedo, para que nosotros podamos tener fe en vez de miedo. Hay un dicho que dice que la palabra de Dios tiene ese dicho de no tener miedo más de 365 veces dentro de la palabra de Dios. Así que eso es suficiente para una vez cada día de nuestro año. Cada día podemos despertar y confiar de que Dios nos ha dicho, no tengamos miedo en este día. Así que, seguimos leyendo entonces que el miedo tiene ese poder. Y es un punto importante entonces porque uno tiene que recordar que lo que Dios nos pide es no solamente no tener miedo, sino que Él quiere que nos enfoquemos en la persona o en quien nos está diciendo esas palabras de no tener miedo, porque hace una diferencia. La semana pasada nosotros estudiamos en el libro de Escuela Sabática las lecciones que estaban escritas ahí. Y hubo una historia de una niña que estaba pasando por un momento difícil cuando su edificio estaba encendido con mucho fuego. Y cuando los bomberos estaban ahí tratando de ayudarla a que ella salga de su edificio, de brincar de la ventana para que ellos la pudieran agarrar y salvar, ella le entró un poco de duda. Pero algo pasó. Cuando su papá se apareció en ese momento y su papá le dio una invitación para que ella brinque del edificio y para que él la pueda agarrar, la niña sin pensarlo 2 veces brincó de la ventana para estar en las manos de su papá. Así que hace una diferencia la persona o la identidad que nos está pidiendo no tener miedo. En estos versículos encontramos que la identidad es nuestro Dios que es omnipotente, que es el Dios del universo, que es todopoderoso, que es el Dios invencible, es el Dios que ha obrado milagros por cada uno de nosotros
Él mismo nos anima en este momento no tener miedo. Así que no solamente soy yo, Pastor Daniel, que les está diciendo que no debemos de tener miedo, sino que es Dios que tiene control de toda situación, toda circunstancia en sus manos. Él nos dice, no tengamos miedo. Y son las promesas cumplidas dentro de la palabra de Dios que nos dicen que podemos confiar en este Dios. Porque Él dice que las promesas que Él nos ha dado, Él los puede cumplir. Así que por esta razón podemos confiar y tener fe en Él y que Él nos cuidará. Así que, hermanos, no sé cuál será tu mar rojo en este momento. No sé cuál será tu dificultad, no sé cuál será tu opresión en este momento, en esa situación que estás viviendo. Pero lo que Dios te quiere decir en el primer paso, el primer imperativo es, no tengáis miedo, sino que tengáis fe y confianza en que Dios te puede librar y te puede cuidar también. Así que el espíritu de profecía lo dice de esta manera y nos dice que no hay nada que temer menos que nos olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Es la única cosa que nosotros debemos tal vez de temer, que nos olvidemos de la manera y forma como Dios nos ha librado en el pasado. El pueblo de Dios, enfrentando el Mar Rojo, se habían olvidado de las situaciones donde Dios los había guiado y los había librado de una manera milagrosa de la fuerza del faraón. Así cuando ellos se olvidaron de esa experiencia, entonces les entró un poco más de duda. Cuando nosotros olvidamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, entonces es más fácil entregarnos al miedo. Pero cuando nosotros recordamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, los cuidados, las bendiciones, los milagros, las oraciones que Él ha contestado por nosotros, y mantengamos esas cosas en mente, entonces vamos a poder mantener nuestra fe en momentos de crisis. Ahora, la segunda cosa que Dios nos dice, el segundo imperativo dentro de esas palabras de Moisés al pueblo de Dios es, estad firme. Estar firmes en ese versículo no significa firmeza de una manera pasiva, sino de una manera fuerte e intencional. Es una decisión que el cristiano ha tomado enfrentando cualquier dificultad. Él dice, aunque mi vida se encuentra en este momento de turbulencia, yo no me voy a rindar. Yo me voy a mantener firme en lo que Dios me ha dicho. Cuando el cristiano está firme en las promesas y poder de Dios, no hay nada que lo pueda mover de esta situación, de esta decisión de fe. Los cielos se pueden caer, la tierra se puede abrir, pero el hombre que ha puesto su fe y confianza en el Señor seguirá y va a seguir adelante para siempre. No se va a mover de esta decisión. Esa es la decisión que Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos en nuestras vidas, de estar firme en las promesas y la palabra y presencia de nuestro Señor. Por medio del sufrimiento, el enemigo ha querido sembrar duda en nuestras vidas. Pero en este momento Dios nos dice, estad firme y no tengáis miedo. Firme en las promesas de Dios y firme en que Él estará con nosotros. Así que no debemos de tener miedo porque Él nos cuidará y debemos de estar firme porque Él está a nuestro lado. Pablo conocía muy bien esta decisión y Pablo tomó la misma decisión en su vida de estar firme. Cuando él escribe estas palabras en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este punto es sumamente más importante cuando consideramos los tiempos en los cuales estamos viviendo en este momento. Cuando el mensaje de muchos es que tal vez no importa tanto lo que nosotros creemos porque no hay muchas cosas que tienen tanta importancia o que uno hasta puede crear su propia religión si uno quiere, Dios nos llama a estar firme en nuestra resolución de estar con Él en cada momento de nuestras vidas. Si en algún momento has tomado la decisión de seguir a Jesús, Dios te llama en este momento a estar firme en esa decisión. Que no te rindas, que no te voltees a otro lado, sino que te mantengas firme en la fe y confianza en Dios.
Y si nunca lo has hecho, Dios te llama y te hace una invitación en este momento, que escoges la única ayuda que es eterno y que es más que suficiente para soportar cada una de nuestras debilidades. Dios nos dice estar firme en Él y en la presencia que Él tiene para nosotros. El tercer imperativo es seguir adelante. Dice la palabra de Dios, dice Dios, ¿por qué me claman a mí? Di al pueblo de Dios que marchen, que sigan adelante. Es una petición activo y dinámico en estos versículos. Dios le dio a su pueblo, ¿por qué me claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que sigan adelante. El mensaje de Dios a su pueblo es que en estos días es que tenemos que seguir adelante en la fe y confianza de nuestro Señor. En el tiempo cuando el miedo nos pueda quitar la fuerza o nos pueda quitar las decisiones, la voz de Dios nos llama a seguir adelante en nuestra fe. Es la única forma de recibir las bendiciones de Dios. Y ese es un punto muy interesante que nosotros podemos aprender cuando leemos y estudiamos acerca del espíritu de profecía. Dice ella, cuando el pueblo de Dios estaba enfrentando el Mar Rojo, tuvieron que tomar una decisión. El Mar Rojo se partió cuando tomaron el primer paso de fe en ese momento. Si no hubieran tomado ese primer paso de confianza en Dios, de seguir adelante a pesar de todas las angustias, a pesar de todas las dudas que ellos estaban sintiendo, el mar nunca se hubiera partido en ese momento. Por falta de fe en Dios, hubieran perdido la oportunidad de ver este milagro. Pero Dios obró en su pueblo cuando ellos demostraron su fe y empezaron a caminar empezaron a caminar en fe, confiando en Dios hacia el mar. Fue en ese momento, en ese instante, cuando el mar se partió y cuando el mar se abrió. Ellos vieron la mano de Dios que los guió por tierra seca. En esa ocasión, dice la palabra de Dios, ellos pasaron al otro lado en la libertad y poder de nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la victoria que tanto anhelamos en nuestras vidas está en Cristo Jesús. Si nosotros en algún momento estamos enfrentando una batalla y tal vez no sabemos qué es lo que debemos hacer o cómo lo podemos sobrepasar o cómo lo podemos vencer, el ánimo y la promesa que está dentro de la palabra de Dios es que en esa batalla que tal vez el ser humano no puede vencer, Cristo Jesús es tu solución. Y en Cristo hay suficiente poder para darte la victoria que está en Cristo Jesús. Así que Dios ya tiene una victoria preparada para cada uno de nosotros. Y quiero leer lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que dice el espíritu de profecía. Y dice, estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tuvies paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Cristo no falló, ni se desanimó, y los discípulos debían mostrar una fe de la misma naturaleza duradera. Debían trabajar como Él había trabajado, dependiendo de Él para su fuerza. Aunque su camino sería obstruido por aparentes imposibilidades, sin embargo, por su gracia, debían seguir adelante, desesperados por nada y esperando todo. Así que la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros es que en ningún momento nosotros debemos de estar desesperados porque tenemos una victoria en Cristo Jesús. En esos tiempos de incerteza, mis hermanos, lo único que nos queda hacer es seguir adelante en cada área de nuestras vidas. No nos rindemos, pero confiemos en nuestro Señor. En esta manera veremos los milagros y las bendiciones de nuestro Señor sobre nosotros. El deseo de todas las gentes dice estas palabras: los medios en nuestra posesión pueden no parecer suficientes para la obra, pero si avanzamos en la fe, creyendo en el poder todo suficiente de Dios, abundantes recursos se abrirán ante nosotros. Si la obra es de Dios, Él mismo
proporcionará los medios para su realización. Él recompensará la confianza honesta y simple en Él. Lo poco que se usa sabia y económicamente en el servicio del Señor del cielo aumentará en el acto mismo de impartir. Así que Dios nos llama, hermanos, en este momento a hacer esas tres cosas. No tener miedo, porque Él está con nosotros. Estar firmes, porque Él es nuestra fuerza. Y seguir adelante, porque Él es nuestra victoria y en Él están todos los recursos que necesitamos para vivir en esos tiempos. Así que estas son las palabras que Dios nos dice para ser fieles a Él en este tiempo. Hay una historia que se cuenta de un capitán que estaba listo para enfrentar una guerra, una batalla, tal vez una de las batallas más grandes de su trabajo como capitán. Y dice cuando después de un viaje que ellos hicieron, después de cruzar el agua para entrar a esta tierra que ellos estaban preparando para conquistar, el capitán les dio a sus seguidores, a sus soldados, un orden muy diferente a lo que ellos habían escuchado en otras ocasiones de otros capitanes. El capitán les dio a sus soldados que después de que ellos habían llegado a la tierra donde ellos iban a conquistar, él les dijo, quemen todos los barcos que nosotros llegamos para que nadie pueda regresar o nadie se pueda ir de esta decisión, de esta batalla que nosotros vamos a enfrentar. Así que, y los soldados quedaron un poco confundidos porque ellos le preguntaron, bueno, capitán, ¿por qué será que tú nos has pedido quemar todos los barcos en este momento? No vamos a poder regresar a nuestra casa. Y el capitán les contestó, precisamente esa es la razón por la cual les hago esta petición. Porque en esta batalla no quiero que nadie tenga esa pregunta o que nadie tenga ese pensamiento de que en cualquier momento podamos regresar. Esta es la batalla de nuestras vidas y en nosotros nos vamos a mantener. Así que Dios nos anima a hacer lo mismo, hermanos. Si nosotros hemos tomado una decisión por Cristo Jesús, Dios nos anima no solamente de no tener miedo, de estar firme o de seguir adelante, pero también juntamente con este imperativo de seguir adelante, Dios nos anima de que no nos volteemos atrás, que no volvamos atrás, que no miremos las cosas, las experiencias que estamos dejando y que pongamos nuestra mirada solamente en Cristo Jesús. Y después de que hemos tomado esa decisión de escuchar la voz de Dios, no hay ninguna razón por la cual tenemos que mirar atrás. No somos el pueblo que deseamos regresar al Egipto, sino que tenemos una tierra prometida que es eterno y que está enfrente de nosotros. Esa es nuestra recompensa y ese es el deseo de nuestros corazones. Así que, hermanos, yo les quiero invitar de la misma invitación que está en la palabra de Dios. Lo que dice de no tener miedo, de estar firme y seguir adelante y no miremos atrás. Y les quiero hacer esta invitación en este momento con esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por bendecirnos con tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por las misericordias que vienen de tu trono. Y en esta ocasión, Señor, pedimos que tú nos puedas guiar, hacer y tomar esa decisión, Señor, que nosotros podamos entregarnos totalmente en tu fe, en tu presencia, para que en nosotros no se pueda encontrar miedo, que nosotros podamos estar firmes y que nosotros, Señor, podamos seguir adelante por medio de la victoria y el cuidado y el poder que está en Cristo Jesús. Ayúdanos, bendícenos en esta misión que tú nos has dado, Señor. Cuídanos y protégenos siempre. Y todos te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén.